el podcast de la comunidad latina en Canadá. Let's talk. Hola, qué gusto saludarlos en este episodio. Muy especial además porque vamos a hablar de psicología y un tema bastante delicado, bueno de abordar e interesante. Es para mí un placer darle la bienvenida a mi invitada de hoy, Andrea Cayón. Muchas Andrea, gracias, Moni. qué gusto que estés aquí. Bienvenida a tu casa, Alex Talk, a contar historias que inspiran de la comunidad latina viviendo en Canadá. Además, una latina mexicana, psicóloga, que decidió venirse por acá a abrir camino, y quiero que empecemos por ahí. Estando en México, ¿qué fue eso que te motivó para decir, me voy para Canadá? Ay, bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme. ¿Qué me motivó? En ese momento de mi vida, que fue hace 5 años, yo tenía un instituto para niños con autismo y con alteraciones del desarrollo. Y ya traíamos la cosquillita, mi esposo y yo, de querer, pues, abrir camino en otro lugar. Y se meten a robar a mi instituto. Y creo que esa fue la verdad, fue como una de las gotas de agua que tronó mi vaso. Y para mí fue como me quitaron mucha seguridad. En realidad se robaron tijeras, glitter, cosas como, ¿no? Juguetes de niños. En realidad no había mucho, pues era un centro terapéutico, no era como que teníamos ahí millones de pesos. Pero lo que me quitaron fue mi paz. Y después de ese incidente, yo me voy de viaje a visitar a una de mis mejores amigas que vivía en Vancouver. Y vi su estilo de vida y le regresé y le dije a mi esposo, es que sí, vámonos. O sea, tenemos que no sé, vivir algo diferente, ¿no? Estábamos buscando bebés en ese entonces, ya estábamos como pensando en crecer nuestra familia. Y le decía, es que yo no me veo aquí siendo mamá, ¿no? Y pues eso fue realmente el motivante, el poder crecer desde una perspectiva diferente, el poder darles otras oportunidades a nuestros hijos, y pues vivir en un lugar donde yo me sintiera también pues más segura. Andrea, es cierto que uno cuando decide emigrar por ese tipo de cosas, entonces uno pone en una balanza la tranquilidad, la paz, de pronto un poquito de desarrollo económico, pero deja atrás también es la comida, la red de apoyo. Entonces, la balanza pesa, ¿o no? Sí, y es durísimo porque creo que la balanza no es la misma para todos. No todos tenemos cosas que nos pesan más y menos en diferentes momentos de nuestras vidas, ¿no? Porque hay cosas que tal vez ahorita para mí son sumamente importantes, ahora que ya soy mamá, son sumamente importantes, cosas que tal vez hace 5 años no lo eran. Y entonces creo que esa balanza siempre se va moviendo, y cuando decidimos migrar y llegamos, de las cosas que para mí más pesaba y decía era, o sea, salgo a las 10 de la noche de haber cenado con mis amigas y me voy caminando a mi casa o me voy en metro a mi casa, cosa que nunca hubiera pensado en México, ¿no? O donde iba en mi coche y pues yo iba como pues alerta, muy al pendiente, y yo decía, es que ahorita para mí esto es lo más importante. Pero ahora que soy mamá también empiezas a ver otras cosas que tal vez en un principio no considerabas. Y muchísima gente nos pregunta como, ya te ves para siempre te quedas en Canadá, ¿verdad? Y mi esposo y yo muy curiosamente siempre hemos contestado, no sé, hasta ahorita sí, ¿no? Y no sé en 10 años, porque esa balanza siempre se va a ir moviendo. Que desde psicóloga, respóndeme esta pregunta. ¿Qué tan importante es para un niño crecer alrededor de la familia? O sea, con una red de apoyo grande. ¿O definitivamente no? Yo creo que sí es muy importante. Creo que no hay una manera nada más de tener esa red de apoyo, ¿no? Para mí sí es como, mi mamá viene mucho, por ejemplo, es algo que ella ha decidido, yo quiero tener una relación muy cercana a mi nieta, y ella viene mucho. Cada 3 meses ya me está diciendo cuándo puedo llegar, cuánto tiempo me puedo quedar. Entonces, pues tengo esa red de apoyo, aunque no es lo mismo que la tuviera en México, donde la vería tal vez cada fin de semana o cada 2 fines de semana, pero cada que viene es una intensidad importante la que Micaela, mi hija, pues tiene de convivencia con ella.
Y la ve por internet, por el FaceTime, y, o sea, se desvive y es, ¡ay, Babi! Se emociona muchísimo. Entonces, creo que sí es muy importante tener una red de apoyo. Pero también, cuando vives aquí, empiezas a tener gente que se vuelve mucho como tu familia. Y esa red de apoyo, aunque no es lo mismo que tendrías tal vez en México con tu verdadera familia, sí tienes algo similar, ¿no? Y algo bien genuino también, ¿no? Hace poquito nos fuimos de viaje mi esposo y yo, mi mamá se quedó con mi bebé, y no sabes, todos mis amigos le llamaban a mi mamá a preguntarle cómo estás, se la sacaron a desayunar algunos, le invitaron el fin de semana a otro evento que había con sus hijos, cosas que me dice mi mamá, ¿qué me encargaste con todos tus amigos? Y yo, no, pero todos sabían que Micaela se quedaba contigo y así es el apoyo que se tiene. Entonces, creo que sí es muy importante que tu hijo tenga una red de apoyo, pero no necesariamente tiene que ser tu familia, ¿no? Como principal, natural. Ah, bueno, pero es que eres afortunada. La verdad es que sí me considero afortunada. Creo que llegué a un grupo de amigos bien fuerte y bien bonito. Justo tengo un chat con algunos que se llama Amigos que se vuelven familia. Y es cierto, así lo vivo, ¿no? Son realmente esa gente donde sé que cualquier cosa que necesite, una llamada, ahí van a estar. André, hagamos un poquito de volvernos atrás. Sí. Estamos en México, tienes tu centro, las cosas están bien, no ha pasado el robo y estás bien. Conoces a tu amiga y la posibilidad de vivir en otra ciudad, de otro mundo, del primer mundo además en el que estamos. Uh-huh. ¿Qué fue lo más difícil para tomar la decisión de emigrar? Dejar mi centro. Dejar mi centro fue la decisión difícil. Porque mi familia sabía que siempre iba a estar ahí. Yo vengo de una familia que migró muchas veces. Nos mudamos de chiquitos, nos mudamos muchas veces. Vivimos en Ciudad Juárez, en Hermosillo, nos fuimos a Phoenix, a San Antonio. O sea, vivimos en varios lugares, no necesariamente solo en México, sino también en Estados Unidos. Y la verdad es que para mí era muy fácil el agarrar y decir, pues me voy, y si no funciona, pues te regresas, ¿no? Es difícil, sí va a ser difícil, pero sé que tengo la capacidad para poder como hacerlo. Pero dejar mi centro fue algo que me representó mucho. Fue muchísimo trabajo para poder de entrada crearlo. Tenía una socia con la que compaginaba al 100%. O sea, de esas personas con las que te lees la mente, trabajas de la misma manera, no habían problemas dentro del trabajo. Era como, las dos estamos en lo mismo. Y no solo era mi socia, era pues prácticamente una hermana, yo podría decir. Y la verdad es que tomar la decisión de habernos venido rompió esa relación que para mí era sumamente importante, o sigue siendo súper importante, pero también dejé un sueño con el que se fue construyendo desde hace muchos años y poder tener realmente lo que yo quería. Pero en ese momento de mi vida pesaron muchísimas otras cosas más que nos acabaron, ¿no? Como empujando a tomar esa decisión y queriendo tomar esa decisión. No fue que me empujaron nada más, sino sí queríamos esto para nosotros y para nuestra familia, pero ha sido pues un duelo sumamente fuerte. Creo que a la fecha sigo sufriendo ese duelo, sobre todo porque creo que aquí no me he podido no he podido llegar a ese nivel de trabajo profesional en el que estaba. No he podido seguir laborando como psicóloga. No lo puedo hacer. Entonces, eso es de lo que más trabajo me cuesta. Hablemos de eso, porque siento que es definitivamente un antes y un después cuando tú decides, no es lo mismo mirar a los 15 años, que estás apenas intentando descubrir quién eres, a cuando ya tienes una carrera, una familia, unas bases sólidas en tu país, que veo es tu caso. Entonces, cuéntame ahí, cuando tú decides ya, ok, me voy, está bien, ¿y cómo es ese volver a empezar y no puedo ejercer la psicología? Sí, cuando decidimos, vamos a intentar irnos, porque al principio fue eso, vamos a intentar, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Me acuerdo que nos fuimos a una expo de puras universidades y programas, a ver de qué se trataba, ¿no? Y qué había, y ¿vas a estudiar tú o voy a estudiar yo? Y nos metimos mucho a entender el tema de los puntos del Express Entry. Entonces, lo primero que hicimos hicimos un examen de inglés, los dos, a ver en dónde andamos, ¿no? Ya que tuvimos los puntos, nos pudimos meter a la página de internet para poder
revisar cuántos puntos tendríamos como familia. Y en ese momento fue como, vámonos por el Express Entry, ya que tengamos la residencia, nos vamos. Cuando empezamos a hacer lo de los puntajes, nos dimos cuenta que iba a tomar mucho tiempo, y que de todos modos, para que yo pudiera ejercer aquí, yo iba a tener que estudiar algo, sí o sí. Yo no iba a poder ejercer si no estudiaba una maestría o un doctorado o algo, básicamente eso, una maestría o un doctorado. Entonces tomamos la decisión como, pues, ¿qué tal que mejor aplico yo a las universidades y a ver si nos vamos por ahí? Y había mucha incertidumbre en ese momento porque era, ¿me van a aceptar en la universidad o no me van a aceptar? ¿Me va a alcanzar o no me va a alcanzar? ¿Voy a tener que pedir una beca? ¿Me la van a dar o no me la van a dar? Apliqué a miles de, ¿no? Como apliqué al CONACYT y apliqué al no sé qué. Y había muchas cosas moviéndose de no sabemos si va a pasar o no. Y cuando aplico a las universidades, apliqué a 2 programas que eran similares, uno en Vancouver y uno en Toronto. Porque realmente fue como, si voy a ir a estudiar y voy a estar en esto, quiero que sea algo que sí me dé y sí me enseñe algo que no sepa. Entonces encontré estos 2 programas que me encantaron, apliqué y en ese momento mi socia acaba de tener a su bebé o estaba por tener a su bebé. Entonces yo me estaba encargando mucho más fuerte del instituto y cuando me aceptan en las 2 universidades, pero en Vancouver te piden el GMAT. Y yo dije, no, o sea, no me voy a ir a esto, es demasiado inversión para algo que pues, no me interesa hacer el GMAT. Entonces dije, nos vamos a Toronto, apliqué, me aceptaron y el día que me mandan la aceptación de la universidad, mando mis papeles a la visa, porque tenía que agregar justo ese papel de la aceptación. Y el día que me llega el, ok, necesitas enviar tus biométricos, llega COVID. Y cierran todo. Entonces, en ese momento, pues se detuvo todo. Y yo era como, no sé si me voy a poder ir o no. Seguimos con el instituto, pero entonces el instituto también cerró por COVID. Y fueron unos meses bien complicados porque acabé empezando la universidad en línea. Termino la universidad, bueno, no termino la universidad, pasan esos meses y nos hablan de la embajada en México, de Canadá, a decirnos que definitivamente México no va a abrir sus oficinas, que si tienes la posibilidad de irte a otro país a hacer los biométricos, lo hicieras. Entonces, pues ahí vamos, buscamos en qué embajadas estaban abiertas y nos vamos a Nueva York. Llegamos, hacemos los biométricos y una cosa como de película, porque estaba vacío el país, o sea, la ciudad. No había nadie. Me acuerdo perfecto que estábamos en Times Square a las 6 de la tarde y estábamos mi esposo y yo solos. Y decía, es que no puedo creerlo. Yo en algún momento viví en Nueva York y yo decía, es que de una ciudad donde en Times Square no te puedes ni mover a que esté vacía, fue un momento súper fuerte, y que te cae el 20 de lo que estás viviendo, ¿no? Como Es cierto que estamos en pandemia, sí, que se paró el mundo. Que se paró el mundo. Colapsamos. Exacto. Y que aparte de todo, pues nosotros ya habíamos regresado a nuestro departamento, ya no lo estábamos rentando, nos quedamos en el departamento que mis papás vivían, nos quedamos ahí, ya habíamos vendido todas nuestras cosas, porque nosotros para agosto ya teníamos que estar en Toronto. Entonces ya no teníamos cosas, nuestra ropa estaba en maletas, que yo le decía a mis esposos, ya no quiero deshacer las maletas que ya hicimos porque vamos... Oh, sí, ya sabes que empacas así, esto cabe en este hoyito. Sí. Y vivimos como en una pausa ese tiempo, hasta que nos aceptan, me mandan la visa de estudiante, metemos los papeles para el work permit de mi esposo, y también nos dicen, pues váyanse a hacer los biométricos de él a otro lado. Y le decía, no, ya los hacemos en Toronto, o sea, entramos y allá los haces, porque esto es una locura. Y no sé por qué mi mamá me dijo... Váyanse a hacer los biométricos, no se vayan sin tenerlos listos. Yo le decía, no, ya nos esperamos a Toronto. No, háganlos antes, váyanse con ellos listos. Pues total que nos vamos a San Francisco, porque en ese momento era la única embajada que estaba abierta, de ida y vuelta ese día. O sea, nos fuimos en la mañana y al día siguiente en la mañana nos regresábamos. Llegamos a la embajada, le hicieron los biométricos, y ahí venimos de regreso. Ya que teníamos nuestros boletos de avión, nos íbamos un 28 de febrero, me habla un amigo, él, creo que fue como 27 de enero,
Me dice, ay, güera, que te ibas a Canadá. Y yo, no, sí me voy, ya tengo boletos en un mes. No, que te ibas. Él trabaja en Aeroméxico y me dijo, están cerrando todas las fronteras de México a Canadá, del Caribe, entonces, pues, te ibas. Y yo, no, ayúdame a conseguir un boleto de avión para irnos antes. Yo ya no me puedo esperar, o sea, ¿cuándo van a volver a abrir las fronteras? Entonces, cambiamos nuestros boletos de avión para irnos el 3 de febrero, que era el último día que había los vuelos directos de México y el Caribe a Canadá. Si no, fue cuando entró esta ley donde te mandaban a un hotel por miles de dólares que ellos te escogían hacer la cuarentena y así. Entonces llegamos el 3 de febrero con nuestras 7 maletitas y nos recibieron de la Universidad de Toronto para llevarnos a unos dorms a hacer la cuarentena, donde iba un policía y te checaba si estabas ahí o no. Y yo le decía a mi esposo, es que estamos viviendo algo. ¿Qué onda? O sea, imagínate en México que te venga a checar un policía a tu cuarto a ver si estás haciendo la cuarentena. Total que después de eso, pues ya me eché toda la maestría en línea. Nunca fui a la escuela. El departamento que habíamos escogido, lo habíamos escogido justo porque estaba muy cerca de la universidad y yo me podía ir caminando. Nunca fui a la universidad. Nunca conocí a ni uno de mis compañeros. Tenía compañeros en China, que nunca conocí, no sé si nunca llegaron aquí. Y fue durísimo porque parte de la experiencia de venirte también enriquece eso, ¿no? Enriquece el poder conocer gente, el poder hacer amigos ahí. Y para mí fue como, pues, no tengo a nadie, ¿no? Nunca conocí a mis maestros en persona. La universidad, nunca entré a los salones. De hecho, ya trabajando después en una empresa en la que estuve trabajando, me mandaron ahí para un negocio y entré a la universidad, a mi escuela, y yo, ay, es la primera vez que la conozco y ya ni estoy estudiando aquí. Y soy exalumna Exacto. de la Universidad de Toronto, además. Exacto. Ay, qué triste. Y a donde iba con toda la historia es que sientes que nunca, nunca piensas que se te van a poner tantas trabas en el proceso y todas esas trabas te van llevando a un lugar y te van poniendo las cosas donde tienen que ir. Pero creo que no terminamos de entenderlo nunca hasta el final, ¿no? Llegas al final del camino y dices, ay, viví esto por esto y viví lo otro por lo otro. Y algo que yo sigo sin terminar de comprender en el camino es la parte de poder trabajar aquí como psicóloga. Porque escogí una maestría que al parecer era dentro de las que estaban aceptadas para poderte certificar al final del camino, que termino mi maestría y empiezo con el proceso de la certificación, pues resulta que no. Que tendría que hacer otro tipo de maestría, que tendría que hacer un doctorado, que implican pues, mucho tiempo, mucho dinero, que tienes que planear para esas cosas, y estoy en un punto en ceros, o bueno, no en ceros, evidentemente, porque tengo toda mi carrera y toda mi experiencia, pero sí en una sensación donde aquí no soy esa persona que yo siempre he sentido que he sido, ¿no? Como que me pienso a mí y las cosas en las que me podría yo nombrar es psicóloga que trabaja con niños con autismo, ¿no? Psicóloga que trabaja con alteraciones del desarrollo. Y aquí no lo soy. Aquí me cuesta muchísimo trabajo hasta nombrarme, ¿no? ¿Qué soy? ¿Y qué eres entonces? No, pues sí, soy Andrea, ¿no? Y creo que el día que me llamaste te decía, sí, soy psicóloga en México. Sí, fue la claridad. Y hago esa distinción porque tuve una experiencia bien dura aquí, donde conocí a una familia de México, donde me pidieron un diagnóstico. Ellos son mexicanos, iban a México, me dijeron, queremos hacer un diagnóstico, y lo hice en colaboración con una persona en México donde ella hizo unas pruebas presenciales. Yo hice muchas de las pruebas aquí con las familias. Entonces lo hicimos en conjunto. Le entrego el diagnóstico a la familia y yo les decía, es que el diagnóstico va a ser para ustedes, ¿no? Aquí no les va a servir de nada. Entonces, si necesitan un diagnóstico para la escuela, para conseguir servicios, van a necesitar hacer un diagnóstico aquí. Entonces, es muy importante que, pues, ¿para qué lo hacen conmigo? Me decían, no, es que nosotros lo único que necesitamos es entender a nuestro hijo y poder ponerle un nombre a todo lo que vivimos. Necesitamos como este apoyo de saber hacia dónde ir. Okay. Y entonces les entrego el reporte yo pensando que mi reporte simplemente no era válido aquí.
pero era un reporte, pues, que estoy certificada para hacer en México, En ¿no? México. Estoy entrenada para evaluar en México. Y en Estados Unidos, y he hecho evaluaciones donde las han entregado en otros países, ¿sabes? Pero en Canadá yo sabía que es súper estricto el tema de las certificaciones y sabía que no iba a ser válido. Pero nunca me imaginé que estaba cometiendo algo ilegal, ¿no? Entonces, yo recibí una carta del Colegio de Psicólogos diciendo, oye, esto que estás haciendo es un acto, ¿cómo le llaman? Como un acto que solo ciertas personas pueden hacer, no recuerdo ahorita el nombre, pero... y que esto es ilegal. Entonces, te podemos meter una multa de hasta $15,000 o meterte a la cárcel hasta por 3 años. O sea, yo me quería morir. Yo decía, ¿qué? ¿En qué momento? ¿No? Nunca pensé que algo así era ilegal. Y esas son de las cosas durísimas que como migrante no tienes ni idea, ¿no? Y que es bien difícil enterarte y entender cómo funciona un país tan distinto. En México no existe como tal como ahí le cortan mi tartamudez. Exacto, una identidad, no existe una entidad que regule las profesiones al nivel que lo hacen aquí. Entonces, poder entender también hasta dónde sí, hasta dónde no, es muy complicado. Yo les contestaba, porque todo es como por cartas, yo les contestaba al Colegio de Psicólogos como, entiendo perfecto, ¿no? Aquí están todas mis certificaciones, estos son todos los diplomados que he hecho, todo lo que tengo de estudios. Entiendo perfecto que no lo puedo hacer aquí y es justo lo que les mencioné a la familia, que no era válido aquí. Nunca pensé que era ilegal, ¿no? Y les pido una disculpa. Y la respuesta de ellos es muy dura porque te dicen, quita que eres psicóloga en LinkedIn, quita que eres psicóloga en tu Instagram, no puedes tener nada que diga que eres psicóloga. Y entonces para mí fue como me arrebataron hasta el nombre de lo que sí tengo en otro lugar, ¿no? Y en ese momento, pues yo por el pánico, evidentemente, pues borré todo y dije, en algún momento revisaré hasta dónde puedo, cómo se puede y demás. Pero en ese momento, pues me arrancaron de parte de mi identidad. Wow, qué fuerte. Pero sabes que funciona esta información para todos los que llegamos acá pensando que podemos ejercer. Claro. Y de manera, pues, nadie ejerce de manera para hacerle daño a nadie. Por supuesto que no. Nuestras profesiones son para el servicio de la gente. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico, por supuesto que quieres ayudar a una familia. Pero bueno, legalmente no es visto así. Exacto. Y si van a venir a Canadá y si quieren hacerlo, tienen que certificarse. Sí, y también yo diría como averiguar mucho más. O sea, creo que es muy importante que cuando decidas venir, sobre todo si vas a estudiar, poder escoger muy bien qué tipo de programas. Porque, pues, para mí, yo tengo una maestría de la Universidad de Toronto. Es una maestría en Psicología del Desarrollo y Educación. Cumplía con todo lo que, al parecer, en el checklist, cuando revisé la página de la certificación, cabría dentro de esas, ¿no? de esos límites que ellos ponen. Y en realidad, si te metes más y entiendes muchísimo más, pues te das cuenta que no. Entonces, no todos los programas te sirven para tu meta. Entonces, creo que es muy importante y no sé si existe algún lugar que te pueda guiar mucho más en hacia dónde quieres llegar. O sea, cuál es tu meta. Para poder llegar a esto necesitas estos programas o este es el camino para llegar a esto. Que yo creo que yo me enteré más tropezándome en el camino que en realidad haberlo entendido desde antes. Wow. Y eso de entrada me hubiera quitado pues mal sabor de boca, pero sobre todo creo que me hubiera hecho escoger mejor un programa distinto, aunque no haya sido lo que más me gustaba, hubiera escogido un programa mucho más atinado. Saber elegir el programa es fundamental al momento de venir a mirar. No es como que desde la generalidad elijamos y luego no. Sorpresa. Exacto. Multas y demás, incluyendo la cárcel. O sea, es que de verdad es bien exigente el tema. Sí, son sumamente exigentes aquí. André, gracias por contarme esa historia. Oye, quiero hacer como un salto así grande y preguntarte, ¿cómo reciben los papás la palabra autismo? Cuando tú haces ese diagnóstico,
por desconocimiento podemos asociarla a una enfermedad muy grave, que no tiene cura, que no la puedo controlar, que se me acabó la vida al recibir un diagnóstico así. Y tú como profesional, ¿cómo ves eso? ¿Cómo se recibe y cómo se puede ayudar? Mira, creo que así como el autismo no se debe de generalizar, hay una frase como muy, muy famosa en el ámbito que dice, tú conoces a un niño con autismo y conoces a ese niño con autismo. No sabes lo que es el autismo, conoces a ese niño, ¿no? Y así como son tan diferentes uno de otro, porque todos los seres humanos lo somos, también son las familias. Creo que hay familias que llegan al diagnóstico ya sabiendo lo que está detrás. Hay familias que llegan sin entender qué está pasando y que realmente es como una cubetada de agua fría. Depende mucho de la familia, depende del momento en el que están. También depende qué tan abiertos están a ponerle un nombre. Hay muchas familias que no están listas y que dentro del modelo que yo manejo nunca empujo a un diagnóstico. Para nosotros no me importa cómo se llama, sino es qué le está costando trabajo al niño, cuáles son sus fortalezas y de ahí agarrarnos para mejorar todo lo que nos está dando. Entonces, te diría que depende mucho de la familia, depende mucho de en dónde se encuentran en ese momento. Definitivamente hay familias que lo reciben con con mucho miedo, con mucha incertidumbre, cosa que probablemente todas tienen, pero hay unas que lo navegan mejor o lo navegan mucho más en trones, podría decirlo. Hay familias que dicen, ok, va, sí, lo que sigue es trabajar, ¿en qué me enfoco? Hay familias que les cuesta un poquito más de trabajo y necesitan navegar mucho más las emociones. No sé si hay un comercial muy claro que habla de una familia, y lo voy a súper resumir, pero habla de una familia que está planeando un viaje a la playa y se meten todo el mes a cuál es la mejor playa, cuál va a ser el clima, cuáles son los mejores trajes de baño y entonces dónde van a bucear y se empiezan a certificar para esto y se preparan muchísimo para el viaje a la playa. Cuando van camino a la playa, resulta que la carretera está cerrada y que solamente hay un camino para llegar a la montaña, ¿no? Y pues tu viaje a la playa ya no existe, pero tienes un viaje a la montaña, éntrale, ¿no? Y entonces van en el camino diciendo, es que no estoy preparado, no traigo ropa, no averigüé nada, qué se hace en la montaña, ¿no? Y cuando van entrando a la montaña y van entrando a ese viaje en la montaña que se les obligó, se van dando cuenta de lo maravilloso que también es. Que sí, tiene sus retos porque no iban preparados, que sí, pero si van aprendiendo, pueden ir logrando avanzar en ese viaje y disfrutarlo. Y creo que es una de las cosas que más se asemeja al recibir un diagnóstico para tu hijo, en donde sí, no estás preparado, sí, no tienes idea a lo que vas, pero que también hay cosas bien maravillosas del proceso y donde te das cuenta lo mucho que puedes como papá. Wow. Finalmente es que el autismo, y desde mi desconocimiento, sé que es algo que no se cura, pero se maneja. Y en ese cambio de viaje a la playa, a la montaña, entonces lo que tiene que hacer y de lo que tiene que contar esa familia es con un acompañamiento, ¿no? Sí, definitivamente. Yo ahí te corregiría un poquito en donde de entrada no es una enfermedad, es un trastorno. Y cambiaría un poco la palabra el no se cura, porque en realidad, como no es una enfermedad, no hay nada que curar. Simplemente es ver el trastorno como algo distinto, algo diferente, una manera donde el cerebro funciona de una manera diferente. Y creo que lo más importante del acompañamiento es poder comprender a tu hijo desde ahí, ¿no? Desde es quién es, su cerebro funciona diferente, cómo puedo entender el funcionamiento de ese cerebro para poderlo apoyar a navegar y vivir en este mundo que está acostumbrado a otro tipo de funcionamiento, ¿no? Porque creo que desde ahí vienen las discapacidades, donde el medio no está listo para esta persona que tiene capacidades y su cerebro funciona distinto. Entonces, desde ahí es mucho, creo que el acompañamiento a los papás, poder comprender mejor a su hijo, poder comprender el ambiente y saber qué tipo de cambios se pueden hacer para que sea mucho más exitoso en ese ambiente. Y es que siempre decimos como que la persona que tiene autismo y necesita ayuda y necesita que la apoyemos, pero entonces ahora puedo entender que la persona que tiene el trastorno del autismo no es el problema es el entorno que no está preparado para contenerlo, para apoyarlo, para guiarlo, para estar ahí. Pues diría que sí. Honestamente diría que sí. El mundo creo que lo ve muy diferente. Sí. Pero sí, en realidad, justo todas las discapacidades se vuelven discapacidades en el momento en el que el ambiente no puede
no puede darle las herramientas para que la persona funcione, ¿no? Y no sé si alguna vez te has roto un pie, pero te das cuenta qué poco está preparado el mundo para eso, ¿no? De cosas tan sencillas como una silla de ruedas. Ahora quiero que te imagines a estar preparado para un niño que siente los sonidos al mismo tiempo, junto con todas las sensaciones de su cuerpo, y aparte de todo, la gente le está exigiendo que sea social, que comparta, que hable, que diga, ¿no? Es muchísimo para estos chiquitos y el mundo no está preparado para poder entender las necesidades. Y de eso ellos. lo venimos a notar ahora, o tal vez yo ahora es que estoy entendiendo más este tema y escuchándolo más, pero antes no se daba tanto ese diagnóstico. Y estoy hablando, te diría yo, de 20, 30 años. Y entonces, no sé si ahora has tenido la oportunidad de hablar con adultos con autismo? Sí, la verdad es que he tenido la dicha de poder hacerlo y poder trabajar con tanto adultos como con jóvenes, que creo que el trabajo con jóvenes es bien enriquecedor porque cuando estamos bien chavos, adolescentes, queremos decir mucho. Y entonces son muy vocales en todo lo que está, lo que viven. Y, y es padrísimo porque puedes entender realmente desde otra perspectiva el trastorno. Te voy a decir, de lo más importante creo que a rescatar de tu pregunta es que antes no se daba tanto como ahora se da y creo que hay muchas cosas sucediendo. Uno es, los clínicos nos hemos vuelto mucho mejores en hacer un diagnóstico, entonces existen mejores herramientas para poder diagnosticar hasta niveles muy funcionales, ¿no? Tal vez en esa época donde nosotros éramos chiquitos decíamos, el niño que es raro, que es diferente, no sé, qué curioso es. Esos niños que tal vez pasaban muy desapercibidos, pero en realidad siempre hubieron estas mismas dificultades, que tal vez existen ahora y ahora las podemos notar muchísimo mejor y más fácil o más rápido. También hay una cuestión como que se está hablando de cuestiones genéticas, cuestiones del ambiente, que están empujando a que haya mayor diagnóstico. Y sí, o sea, tú dices 20 años, hace 10 había una incidencia muchísimo menor de la que existe ahorita. Wow. No todos los autismos son iguales, lo acabas de decir tú, y no todos necesitan ser corregidos. Hay algunos que necesitan solo acompañamiento, más o menos, eso depende. Pero cuando definitivamente me dicen a mí como mamá, tu hijo tiene autismo, ¿cuál debería ser esa reacción inicial? O yo qué debería hacer inicialmente y no entrar en ese estado de shock y no asociar esa palabra con algo trágico? Uh-huh. Lo primero yo diría respirar. Respirar y dejar entrar las emociones. Es súper válido poder sentir lo que sientes, ¿no? Sí, llevas preparándote muchísimo y desde que te dicen, ay, estás embarazada, ¿no? Te haces unos castillos en la cabeza y cuando te dicen si es niño o niña, todavía más, ¿no? Y te imaginas su vida hasta que se muere, ¿no? Y a qué se va a dedicar y le va a gustar ser bailarina o no. O sea, te imaginas 1000 cosas, ¿no? Y cuando te dicen, no, pero nunca te imaginas que puede ser autismo, ¿no? Nunca te imaginas que le va a costar trabajo tener amigos, ¿no? O le va a costar trabajo hablar. Entonces, creo que lo inicial es déjalo entrar y pasa por el proceso. Es súper importante que el duelo se dé, que dejes ir a esos castillos que tenías en la cabeza, que dejes ir a ese niño o niña que tenías en la cabeza y poder solamente ver al niño que tienes enfrente, ¿no? ¿Quién es tu hijo? Y ese niño o niña que tienes enfrente no deja de ser quien es solo por el diagnóstico. Simplemente ahí estaba. Es lo mismo, ¿no? El diagnóstico solo viene a darte una oportunidad de entender qué está pasando con él o ella y darte la oportunidad de también descubrir cuáles son sus capacidades, hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque creo que lo que pasa con el autismo es que nos pone como un límite. Hasta aquí va a poder llegar, ¿no? Y muchísimas familias me dicen, pero va a poder estudiar la universidad, pero va a poder trabajar. Pues no sé. No sé. ¿Hasta dónde va a llegar? Nos va a decir él. Es que ¿no? Nosotros queremos siempre tener el control. Y lo acabas de decir ahorita, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, no, ya, me va a hacer abuela y vamos a hacer una familia numerosa. O sea, ya nunca pensamos
que se va a enfermar, que van a pasar cosas, que la vida tiene altos y bajos y que incluso hay que contemplar esa y muchísimas otras enfermedades y muchísimos otros síntomas y muchísimas otras cosas, retos además en lo difícil que es la vida. Y hasta ¿no? poder decir, tal vez no quiere hijos, ¿no? O sea, tú te imaginaste con 7 nietos y tal vez te agarra y te dice, yo no quiero, ¿no? Exacto. Entonces, que son cosas que tampoco nos imaginamos y no tiene que ser una enfermedad o un síntoma o un trastorno. Simplemente es, tal vez no va a querer, ¿no? Y es mucho de lo que les digo a las familias con las que trabajo es, no sé si va a estudiar, pero porque también si no tuviera autismo, no sé si va a estudiar. O sea, no sé si va a querer ir a la universidad, si le guste o no, ¿no? Tal vez él quiere, no sé, manejar un coche de la Fórmula 1. No lo sé, ¿no? Al final, el que nos pone los límites y el que nos pone el camino es el niño. Y nosotros vamos a hacer todo el trabajo necesario para que él pueda funcionar de la mejor manera y que él pueda desarrollar las mayores habilidades y que no tenga un límite más que el que él quiera. De acuerdo. Bueno, y ese acompañamiento desde el respeto de lo que tú decidas, de lo que quieras hacer y hacer con lo que quieras, ¿no? Poder acompañar creo que es lo más importante desde la maternidad y paternidad. Sí, creo que el acompañamiento es de las cosas más claves. Hay muchísimos lugares donde simplemente las terapias es voy, dejo a mi hijo, le dan la terapia y ya. Y el modelo con el que yo manejo, que yo trabajo, que se llama DIR Floor Time, es un modelo que va en contra totalmente de eso, ¿no? Donde la familia es la base, es el pilar. Sin la familia no hay trabajo. Y se basa en eso, en acompañar a las familias en el proceso, ¿no? En comprender. Al final, el experto en el niño siempre va a ser la familia. La gente que vive con él todo el día. Yo simplemente voy a dar una guía, simplemente voy a echar una lamparita para enseñarles hacia dónde, por qué hacia allá, ¿no? Y que ellos puedan comprenderlo y hacerlo de una manera fluida, natural y con todo el amor que tienen para su hijo. Bueno, y es que definitivamente el autismo no significa dejarlo pasar ya, sino entenderlo, aceptarlo y caminar con él de la mano, acompañándolo. Y apoyarlo, Y porque sí apoyarlo. creo que hay mucho apoyo que se necesita hacer. O sea, sí necesitamos impulsar habilidades, sí necesitamos enseñarle cómo funciona este mundo, que tal vez sí no está preparado para él, pero ni modo, es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Si la escuela no quiere trabajar, no quiere decir que nos vamos a quedar cruzados de manos, vamos a enseñarle al niño a trabajar en ese sistema, en ese lugar, ¿no? Darle otras herramientas para poder navegar de una mejor manera, sin tanto dolor, sin tanta pesadez, en donde está. Sí creo que no solo es parte del acompañar, sino sí impulsar el desarrollo. André, si nos devolviéramos a México ahorita, no has venido, ¿qué le dirías a Andrea? ¿Que se suba a ese avión, que siga con esas 7 maletas o que definitivamente desempaque, que no es tan difícil, y que se quede? ¿Qué harías? No, 100% me vendría. Para mí, haber venido ha sido maravilloso. Tiene cosas bien difíciles. Migrar no es nada fácil, pero también es bien maravilloso. Te enseña tanto de ti, te enseña lo resiliente que eres, lo luchona que puedes llegar a ser. Te enseña, o sea, yo por no poder laborar como psicóloga, estuve trabajando en otras empresas, haciendo cosas que nunca en mi vida me imaginé que podía hacer. ¿Qué ¿no? fue O sea, lo más loco que has hecho acá? de entrada trabajé de asistente de un señor que hacía techos. O sea, yo de construcción no sé nada y yo hacía sus órdenes y pedía los materiales, pues eso fue una experiencia muy loca. Y al final estuve trabajando en una empresa de tecnología y educación aquí en Canadá, una empresa canadiense. Y y estuve sacando los sponsorships para eventos de la empresa, siendo pues dirigiendo a todos los partners de la empresa. Y nunca me imaginé que yo me iba a relacionar en esos niveles. Nunca, ni siquiera me pensaba trabajando en una empresa de entrada. Ya, además porque tú eres más clínica, ¿no? 100% clínica, Sí. o sea, 100%. Entonces, para mí eso ha sido como un reto enorme. Y le diría a Andrea, súbete a ese avión, confía en ti. Y todos los baches que se te pongan en el camino los puedes lograr pasar, ¿no? Confía en ti. Creo que sería lo más que me diría. Y decir, el camino no se acaba, simplemente es parte del proceso. Entonces, que cada bache justo no es una pared, es solamente un bache.
Andrea, cuando empezamos la conversación me dijiste que esto había sido así súper planeado porque además estás bien enamorada y ha sido ese también el fruto de que esté ya tu chiquita ahora ya cumpliendo 11 mesecitos. Y bueno, tenemos este regalo para ti de parte de la producción. Queremos que recuerdes con este detalle por qué decidiste mirar, quién te dio ese empujoncito y quién no te ha soltado la mano. Ay, me encanta. No saben aparte esta foto lo que significa, porque cuando me fui a Vancouver con mi amiga, me llevó a ver los campos de girasoles. Y de ese viaje lo tengo como súper recordado. Y esta foto fue tomada aquí en Toronto, en un lugar de girasoles. Y me recuerda mucho a ese momento de mi decisión, de ese momento que dije, nos tenemos que ir a Canadá, nos tenemos que ir a Canadá. Entonces, significa muchísimo, se los agradezco enormemente. No, a ti. Yo sé que somos como detallitos, ¿no? Los girasoles, la música, los olores, todo eso va haciendo conexiones en el cerebro que finalmente forman lo que somos. Andrea, me ha dado muchísimo gusto tenerte aquí hablando de este tema del autismo, también hablando de tu proceso migratorio, porque cada persona lo vive de muchas maneras, la afronta de diferentes formas. Y a ti te tocó bailar con una bien difícil, que fue la de inscribirte a una de las mejores universidades del mundo y no poder entrar. Pero eres egresada de la mejor universidad del mundo. Así es de que me da mucho gusto estar hablando contigo. Ojalá puedas venir en otra ocasión y seguir hablando de estos temas del cerebro que son tan complejos. Sí, yo encantada. Muchísimas gracias, Moni. Gracias. A ustedes, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Reenvíen este episodio a quien esté pensando en venir a estudiar acá, esté pensando en que necesita ayuda psicológica o esté con dudas sobre el autismo. Yo soy Mónica Salazar. En la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción la agencia Stroke. Bye bye. El podcast de la comunidad latina en Canadá. Let's Talk.